fijaos, este modelo, cuando trabajamos también en empresa, fue un modelo que me hizo falta en varios momentos de mi vida. No sé si ya os habrá pasado, posiblemente sí, que hay momentos donde falta un poco el sentido, donde no entiendes por qué estás estudiando mates, o biología, ¿vale? O lengua, o francés, o lo que toque, pero te vas dando cuenta que a medida que te haces un poquito más mayor, vas a tener que apoyar tu vida en diferentes patas. ¿Vale? Normalmente dicen que la mínima estructura para apoyar una estructura, ¿no? o una silla son 3 patitas. Pero fijaos que en este caso os traemos 9. Una es el hábitat. ¿Vale? No eres solo tú, sino el entorno en el que estás. ¿Conocéis el concepto de epigenética? Se está estudiando mucho en neurociencia últimamente. Epigenética habla de genética y entorno. ¿Vale? Lo que nos está diciendo es que naces con unas cartas, ¿vale? Con una genética, con unas aptitudes, dones y talentos, pero no depende solo de ti, sino dónde los pones en juego. ¿Conocéis el caso de Joshua Bell, un violinista de Boston? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Fijaos, esto fue 2010, 2011, 2009, hicieron un experimento social y lo que hicieron fue coger a Joshua Bell, que es un violinista muy conocido, tenía un violín valorado en $3,5 millones y un martes cualquiera en la Sinfonía de Boston llenaron el auditorio entero y facturaron, imaginaos, $500,000, $1 millón. 2 días después le mandaron a una boca de metro muy transitada con el mismo violín, misma persona y mismas canciones. ¿Sabéis lo que facturó? Apenas unos $32 con unos centavos. Fijaos qué bonito esto. ¿Os ha pasado alguna vez que en alguna asignatura o en algún contexto o grupo de amigos eres aceptado, ¿no? Y eres muy bueno, muy buena, pero en otro no lo eres tanto? Esto es lo que quiero transmitiros, ¿no? No es solo tu don y talento, sino dónde los pones a disposición. Esta es la parte de epigenética o la parte de hábitat o entorno. Luego, 3 pilares: tiempo, salud y propósito. Con Ikigai vamos a cubrir el propósito. Pero fijaos, estáis conmigo, ayer hablábamos en bienestar, ¿no? Si te rompes, poco es posible. Daros cuenta que muchos de nosotros hemos aprendido desde el esfuerzo, ¿no? ¿Y qué nos ha pasado por el camino? Que hemos tocado nuestros límites, ¿no? Ayer les explicaba por qué los salmones mueren de estrés. Y os lanzo una pincelada. ¿Alguien de aquí, después de exámenes, viernes por la tarde, sábado por la mañana, ha caído enfermo? ¿O el cuerpo ha pasado factura después de un esfuerzo muy grande? Pues es como yo. Os comportáis a veces como salmones. Fijaos, esto es de Sapolsky. Los salmones van de un punto A a un punto B remontando el río, ¿vale? Entonces, ¿qué les sucede? Que por esfuerzo intentan llegar al punto B, pero algunos se quedan por el camino. ¿Qué nos explica el autor? Que cuando estamos sometidos a un esfuerzo o un estrés constante, estrés crónico, llega un momento que el sistema inmune empieza a caer, tu sistema de defensas. Entonces, cualquier virus y bacteria te hace un poquito más de daño. Y digamos que el comportamiento opuesto es comportarte como una cebra, como dice Sapolsky, Robert Sapolsky, ¿no? Que tiene un libro ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y las cebras supuestamente echan a correr solo cuando ven a las leonas, no están todo el día corriendo y paran cuando perciben que las leonas han acabado. Entonces, daros cuenta también que esta parte de salud tiene que ver con esto. ¿Os ha pasado alguna vez también, ¿no? Que estás estudiando un montón y de repente empieza a doler un poquito la cabeza o te pasas 2 días también con gripe? De hecho, te has podido esforzar mucho, pero si te falla también esa parte a última hora, no vas a llegar a la meta, ¿no? Entonces, daros cuenta que nos estamos dando cada vez, siendo más conscientes, digamos, la gente un poquito más mayor, que no podemos ir siempre al límite, ¿no? Que tenemos que regularnos un poquito. Y después el uso del tiempo. Fijaos, José Luis Sampedo decía algo muy bonito. El oro no es nada, el tiempo lo es todo. Daros cuenta que el tiempo que tenéis, mucha gente cambiaría todo lo que tiene con mi edad por volver a tener 10 o 15 años menos, ¿no? Daros cuenta que es algo que lamentablemente valoramos cuando nos hacemos mayores, pero tened en cuenta que tanto propósito, salud y tiempo son como las bases. Y no quiero extenderme mucho más, pero pensad en lo siguiente, ¿no? Tu mundo interior es tu relación contigo, tu mundo familiar es tu relación con amigos y familia, y tu mundo profesional es donde intercambias tu tiempo y salud, a veces por dinero y por muchas otras cosas. Entonces, daros cuenta que os vais a ir encontrando estos 3 pilares también. Y por último, las uniones y el mundo extraordinario. Uniones es que todo sea compatible en el tiempo, porque vais a ver que en algún momento, si no lo habéis hecho ya, tenéis que empezar a elegir. De repente no puedo ir a natación, a tenis y a música, y tengo que empezar a elegir cositas. Yo esto es lo que peor llevo, tener que renunciar a cosas. Y por último, el mundo extraordinario, os invito a ir pensando qué actividades o qué personas os hacen sentiros bien. Porque vais a ver que cuando tú estás bien, el trabajo sale mucho mejor. Y lo que estamos viviendo ahora en varias empresas es pues, un poco de apatía, un poco de falta de propósito, ¿vale? Un poco de falta de motivación. Y nos damos cuenta que cuando algo pasa en la familia, por supuesto, el balance de resultados se ve afectado. Entonces, daros cuenta que esto es un equilibrio constante, ¿vale? Si vamos entrando un poco en autoconocimiento, fijaos, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por la habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Se atribuyen a Einstein. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Si veis esta foto, el examen será el mismo para todos. Por favor, suban al árbol. ¿Alguien se ha visto ahí alguna vez? Por ejemplo, ¿quién se da mejor las mates que lengua? Por ejemplo, ¿no? ¿Y al revés? ¿Lengua que mates?
¿Os vais dando cuenta? Y os cuento esto lo siguiente, en empresa, a medida que hagáis prácticas y vayáis entrando, estamos en un momento en el cual hemos intentado ser todos un promedio de muchas cosas y cada vez más el mercado nos está demandando ser expertos o tener un conocimiento muy profundo en cosas muy concretas. Y por eso entramos un poquito en Ikigai, para que veáis. El Ikigai es un concepto japonés y antes de arrancar, ¿alguien conoce este concepto? ¿Escucha sobre él? ¿No? ¿Sí? ¿Hay gente que en primera fila sí? Fijaos, si tuviéramos un poquito más de tiempo, os invitaría a subir aquí y explicarlo, ¿vale? Ya veo que no, pero no os preocupéis. Luego hablamos sobre él también, a ver si tiene sentido lo que os voy a explicar con lo que habéis visto, ¿vale? Puede definirse como la razón de vivir o la razón de ser. ¿Qué nos propone Ikigai? Buscar al menos 4 dimensiones en las cosas que hacemos, ¿vale? Una es aquello que te gusta, otra aquello que el mundo necesita, otro aquello que te apasiona y otro por lo que están dispuestos a pagarte. Lo que ellos proponen es que de alguna manera, ya lo vamos a recorrer pasito a pasito, si aquello que haces no cumple estas 4 cositas, antes o después va a haber alguna pequeña caída, ¿vale? Y por supuesto, la presentación también la vais a tener y podéis sacar las fotos que queráis, todo es vuestro, ¿vale? Entonces, fijaos, qué interesante esto. La pregunta que a veces no resuelve el Ikigai es la siguiente. ¿Puede una persona un trabajo darme las 4 cosas? ¿Qué opináis? ¿Creéis que podemos pedir a una persona un trabajo que nos cubra todo esto? O a veces tendremos que buscar actividades diferentes. Ya que hay un concepto. Hay trabajos a veces que te ayudan a alimentar el estómago y otros que te ayudan a alimentar el alma, ¿no? Se habla muchas veces. Hasta que das con trabajos que ayudan a alimentarte el estómago y el alma. Lo cual esto con el tiempo, poco a poco, a veces sucede, ¿vale? Pero daros cuenta que lo que no se cuenta de Ikigai es que a veces todos estos factores no se pueden dar a la vez, ¿vale? Empezamos, y esto es un ejercicio para que pensáis de forma introspectiva, ¿vale? Os voy a hacer pequeñas preguntas y id pensando en vuestro modelo. La primera es, definid aquello que os gusta. Id pensando en cosas que os gusta hacer, que pasa el tiempo volando, que de alguna manera no te cuesta mucho. Estudiar una materia, hacer alguna actividad fuera de clase, id pensando en esta parte, ¿no? Algo que me gusta, algo que me llena y algo que haría incluso aunque no me pagaran, ¿vale? Por otro lado, algo que se te da bien. Puede ser que eso que te guste se te da bien o puede ser que no se te dé bien, pero le metes tantas horas que vas a acabar siendo muy bueno o muy buena, ¿vale? Y a esto lo llama el Ikigai pasión. Cuando se une lo que te gusta con lo que se te da bien, puedes vivir de manera apasionada. Lo que pasa es que iréis viendo que solo de pasión no se vive. Y a veces la pasión acaba por momentos, en momentos de tu vida donde la pasión desaparece. Por eso viene aquello que el mundo necesita. Fijaos, si tengo algo que me gusta y algo que se me da bien, pero nadie lo necesita, difícilmente no hay oferta y demanda, ¿vale? De manera que meten esta otra variable. La misión es aquello que el mundo necesita con aquello que te gusta. ¿Hasta aquí tiene sentido esto? Y fijaos, la última variable tiene que ver con aquello por lo que te pueden pagar. Si nos vamos a la anterior, hay muchos trabajos aquí de cooperación social, de ayuda, donde podemos desarrollar este trabajo, ¿no? De sentirnos bien, de sentido de servicio, de contribución, pero el dinero no es importante. Pero vais a ver que a no ser que tengáis, ¿no? Os toque la lotería o cualquier otra situación que podéis tener más favorable, vais a tener que generar cierto dinero durante vuestra vida. Y aquí es cuando viene esta variable, ¿no? Por algo que estén dispuestos a pagarte. Fijaos, los profes y las profes que están trabajando aquí muy posiblemente cumplen las 4, ¿no? Por un lado, son buenos, por otro lado les apasiona, por otro lado el mundo necesita, vosotras y vosotros necesitáis que os acompañen durante estos años y por último reciben un salario a cambio. Entonces daros cuenta que cuando ya unes esas dos partes, aquello que se te da bien con aquello que te pueden pagar, surge la profesión y por otro lado, aquello que el mundo necesita con lo que te pueden pagar, surge la vocación. Y daros cuenta que cuando tenemos pasión, misión, profesión y vocación, la vida va un poquito más sencilla, tiene un poquito más de sentido, ¿vale? No sé si habéis leído El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro duro, pero muy bonito, ¿vale? Y fijaos que después él creó la logoterapia, que era la terapia basada en sentido. Y él lo que observó es que había personas que sobrevivieron porque no podían morir, porque tenían a alguien fuera a quien cuidar, tenían a alguien fuera a quien amaban, a su abuela, a su abuelo, a un niño. De manera que cuando tienes un para qué, ¿no? Un Ikigai fuerte, vais a ver que ante la adversidad va a ser más sencillo. No digo que sea fácil, pero va a ser más sencillo levantarte. No sé si estáis de acuerdo hasta aquí, personas que compartimos un poco más edad, como a lo largo del camino hay días complejos, pero si tienes un para qué más grande que tú, te va a ayudar, ¿vale? A levantarte una vez más. Y esta es un poco la figura del Ikigai. Y fijaos, ahora la pregunta, si nos fijamos en la parte esta última de profesión y vocación, por aquello que te pagan, hay un autor, Robert Kiyosaki, que a mí me ayudó mucho hace años. Sigo sin llegar a comprender todo y voy haciendo mis pinitos como puedo. Pero daros cuenta que él es un modelo, pero también hay mucha gente que cuenta sobre esto, que hay 4 formas de ganar dinero, ¿no? Hay 4 formas muy diferentes de estar en el mundo profesional. Una es de empleado, por cuenta ajena, ¿vale? ¿Alguien de aquí, vuestros padres, madres, tíos, tiene una nómina mensual y trabajan para alguna empresa? ¿Sí? Pues esto al final es, llegas a un contrato con una empresa, firmas un contrato, esta mañana os lo comentaban muy bien, y de alguna manera te pagan una retribución
Hay un contrato mercantil, tú entregas tu conocimiento, tiempo y salud a cambio de entregar unos entregables, ¿vale? Mensuales, semanales, lo que toque. ¿Autoempleado, autónomo o freelance? ¿Alguien de aquí, su papá, su mamá, en su entorno tenéis autónomos? Yo soy autónomo, ¿eh? Llevo 6 años de autónomo, ¿vale? Estuve 11 años en multinacional, pero estos 6 años de autónomo. ¿Aquí qué es? ¿No? Un modelo en el cual empiezas a pagar una pequeña cuota mensual para cubrir tu seguridad social y luego vas creando proyecto a proyecto con otras personas, pero no tienes ni un contrato fijo, por un lado, y tampoco tienes, de alguna manera, gente a tu cargo. Yo no pago nóminas, ¿vale? Yo no tengo empresa, que sería el tercer caso, dueño de empresa o dueña de empresa. ¿Alguien de aquí conoce a gente en su alrededor que son dueños de empresa y contratan a gente? Fijaos que para mí este modelo me parece increíble, porque ya no contratas a una persona, contratas a una familia, ¿no? En el sentido de que al final son personas que están generando mucho empleo. Pero ya os digo que yo todavía no tengo la capacidad de haber entrado aquí. Yo he transitado cuenta ajena y cuenta propia, pero todavía no he entrado aquí. Y la última, la parte de inversión, ¿vale? Habréis escuchado inversión en bolsa, inversión en fondos, inversión en inmuebles, ¿vale? Que es otra manera donde tú apalancas tu capital e intentas sacar un recurrente. También habréis escuchado ingresos pasivos, ¿no? Imaginaos unos ahorritos, en vez de meterlo en fondo, intento comprar un inmueble, lo alquilo y voy cogiendo un dinero de ahí todos los meses, ¿no? Entonces, daros cuenta que este chico lo que dice es algo muy interesante. El 95% de la población estamos como empleados o autoempleados y después el 5% restante como dueños de empresa e inversionistas, ¿vale? Simplemente os quería traer esta foto porque a mí llegó a mis manos demasiado tarde, o bueno, cuando tuvo que llegar, pero ahora me ayuda mucho a entender muy bien los siguientes pasos, porque daros cuenta que sobre todo este paso de aquí a aquí es un paso abismal. De hecho, luego vas a tener la suerte también de tener otros ponentes que tal vez os pueden hablar también sobre ello, pero daros cuenta que en cuanto empiezas a contratar personas, tienes que hacer un cambio de mentalidad brutal. De hecho, la gente que habéis levantado la mano, de papás y mamás que llevan empresa, vais a ver que muchas veces ya no es solo la responsabilidad de llevar tu salario a casa, sino de conseguir dinero para pagar los salarios de todas las familias que tenéis contratadas, ¿vale? Y por último, fijaos, la parte final. Nos quedan 5 minutitos y me quería parar un poquito aquí, ¿no? Tuve la suerte hace 2 años de dar una charla TED y me tocó un tema muy importante para mí, que es que nos une mucho más de lo que nos separa, ¿vale? Para mí fue un reto porque vais viendo que tengo bastante ganas de contar y contar, soy un poco chapas, pero daos cuenta también qué interesante que la TED te obliga a hablar en 5, 8 o 18 minutos de un tema bastante profundo. Y a mí me tocó este que os comentaba, ¿no? Nos une más de lo que nos separa. Y si acordáis al principio, os comentaba algo muy interesante de los retos que estamos viviendo hoy en la sociedad, que es, de alguna forma, el hecho de que creemos que muchas veces la luz que tienen los demás es mejor a la nuestra, ¿no? Vemos más luz en los demás y los problemas en nosotros, o hay un choque a veces generacional. ¿Y por qué os cuento esto? Porque al menos no es la verdad, es mi punto de vista, todas las generaciones están viviendo momentos complejos, ¿vale? Si nos vamos a los más mayores, fijaos, os cuento el caso de mi padre. Mi padre necesitaba la libreta para ir al banco y ver, ¿no?, los movimientos, los gastos y demás. ¿Sabéis lo que pasa cada vez que va al banco ahora? Le apaga la maquinita de la libreta. ¿Veis? Con el avance tan rápido que vamos, nos estamos dejando a gente atrás. ¿Y por qué os comento esto? Porque él no utiliza la app porque no quiera. Ya tiene su móvil desde hace años y demás, porque la ha intentado estafar varias veces, ha perdido la confianza, como hablábamos antes, la importancia de la confianza. Entonces, fijaos, hay una generación que tiene mucho miedo, ¿no? A ciertos temas, la vida va muy rápido, les está dejando atrás. Después, si vamos a rangos de 50 a 65 años, pues vais a ver que hay muchas personas que habían comprado algo, les habían vendido, que no va a ser. No sé si tenéis papás y mamás o gente conocida en banca. Antes a los 52, 56, ¿no?, podías más o menos jubilarte. Ahora parece que no va a ser posible. De forma que de repente la gente tiene que volver a repensar expectativas, de forma que perciben amenazas. Yo ando ya por los 40, ¿vale? La gente que estamos de 30 y pico a 40 y pico, vais a ver algo muy interesante, que parece que has consumido media vida, que te queda mucho por hacer, y en mi caso en particular, ves que de alguna manera esto sigue yendo muy rápido, de forma que ya llevas 3 o 4 formas de estar en el mundo y parece que son las 4 primeras, que te quedan 10 más, de forma que ahora han subido un poquito los pisos, quieres que tu gente esté bien, ves inestabilidad en el mercado, pero vamos un poquito a universitarios que están acabando. Están viendo que el mercado cada vez va más rápido también. Y vosotros posiblemente estéis pensando que trabajar de mayores. Entonces, con esta reflexión os invito a ver cómo cada generación tiene sus retos. Como que damos por hecho que los mayores por ser mayores lo tienen resuelto, o que los jóvenes por ser jóvenes lo tienen más fácil. Y mi punto de vista es que no. Y por eso hago esta pequeña llamada que os decía. Aprended de todo el mundo. Yo posiblemente el mejor MBA, y hice unos cuantos que he hecho, fue el de mi familia del campo, de aquí, de Palencia. Mis tíos, que se quedaron con el ganado y las tierras de mi abuelo. Esa gente aprendió un montón de sabiduría popular. Por supuesto que he aprendido de los MBAs, por supuesto que he aprendido de mis jefes, de directores, directoras, pero daos cuenta que podéis aprender de todo el mundo. Y el reto que vais a heredar, que nosotros intentaremos dejarlo lo mejor posible, tiene que ver también con esto,
con un mundo cambiante, incierto, frágil, que genera ansiedad, pero también repleto de retos y oportunidades.